Mi esposa dejó una nota diciendo que necesitaba libertad, así que se la di. Cuando volvió llorando, yo ya había contratado a un abogado. Mi esposa dejó una nota. No me busques. Necesito libertad. Así que no la busqué. Pedí el divorcio, congelé las cuentas y me fui de vacaciones. 3 días después, ella me esperaba con lágrimas en los ojos frente a la oficina de mi abogado. Tengo 38 años. Soy hombre. Y la nota estaba sobre la isla de granito pulido en la cocina, sujeta por una llave suya. No la de la puerta principal, noté, sino la de la trasera, la que ella siempre usaba. Un detalle pequeño, pero intencional. Eran 4 frases, escritas con esa cursiva enredada suya, tan incongruente con su personalidad. Necesito estar sola un tiempo. Esto no está funcionando para mí. Necesito libertad. No me busques. No había un lo siento, ni un te amo. Nada. Era una declaración clínica de salida. Por un instante, no hice nada. Me quedé quieto en la cocina silenciosa, con el olor del café que había preparado antes de irse aún flotando en el aire. Miré alrededor la vida que construimos, los azulejos que discutimos durante semanas, el sillón escandinavo carísimo en la esquina, que se suponía sería su silla de lectura, pero donde solo dejaba el abrigo. Todo parecía un escenario teatral cuyo acto final había terminado de golpe. No hubo gritos ni platos rotos. El dolor estaba, una piedra fría y pesada en el estómago, pero también una calma extraña, inquietante. Claudia siempre fue impulsiva, la de los dramas. En su gesto grandilocuente, olvidó lo esencial. Ella hace espectáculo. Yo hago planes. Agarré el celular. Mi primera llamada no fue a su madre, ni a su mejor amiga, ni a conocidos. Fue a un tipo llamado Víctor Gómez, el abogado de divorcio más implacable con 5 estrellas en Google, especialista en división compleja de bienes. Cita para el lunes siguiente. La segunda llamada fue a mi banco. Dije que habían comprometido mi tarjeta. Una mentirita, pero eficaz. Congelaron al instante nuestras cuentas conjunta corriente y de ahorros, a la espera de mi visita presencial. Yo tenía una cuenta separada, un fondo de por si acaso, que ella no conocía. No era mucho, pero bastaba. Tercer paso. Fui al armario. Su lado estaba medio vacío. Se llevó sus cosas favoritas, las piezas caras, pero dejó el vestido de nuestra primera cita y todas nuestras fotos en la mesa de noche. Aún más revelador, dejó las zapatillas Adidas sucias del trote de fin de semana, justo en medio de la alfombra nueva que yo acababa de comprar. Un acto final de desprecio. Con 2 semanas de vacaciones aprobadas, armé las mochilas, botas de trekking, imprescindibles. Guardé la nota en el cajón del escritorio. Le di una última mirada a la casa. El silencio ahora sonaba más a oportunidad que a vacío. Cerré con llave la puerta principal y partí rumbo a mi destino. No fui tras ella. Ella pidió libertad. Yo se la di, con notas al pie y asesoría legal. Actualización. El aire de montaña era limpio y cortante. 3 días después, hice senderismo hasta que las piernas se olvidaron de doler y los pulmones ardían. Apenas miré el celular. Llegaron unos mensajes angustiados de sus amigas. Luego de ella misma, de indignación. ¿Me estás ignorando? A confusión. ¿Por qué no funciona mi tarjeta? Leí. Sentí una chispa. No de culpa, sino de una confirmación triste. Y guardé el aparato. Volví el lunes por la mañana. Me duché en una gasolinera y me puse el traje que había traído. Más lúcido que en años. Cuando llegué a la oficina de Víctor Gómez, un edificio discreto y moderno en un barrio tranquilo de Ciudad de México, la vi. Claudia sentada en el muro de ladrillos bajos que rodeaba el jardín, con la cabeza entre las manos. Llevaba la misma ropa de la última foto en Instagram, de hace 2 días. La leyenda decía, finalmente libre, con una copa de trago tintineando y un acompañante que ni se veía. La buscadora de libertad chic había desaparecido de la foto. Ahora se veía agotada, el cabello desordenado, los ojos rojos e hinchados, marcas de lágrimas cruzando la base de maquillaje. Me vio llegar en el coche y se levantó de golpe. Llamó. ¿Diego? Salí del coche y la miré. No dije nada. Diego, ¿qué diablos está pasando? Su voz temblaba. Rechazaron mi tarjeta en un hotel. Fue tan humillante. La cuenta de ahorros conjunta también está congelada. Llamé al banco y dijeron que se reportó un incidente de seguridad. ¿Qué es esto? Ajusté la corbata. Un incidente de seguridad, Claudia. La integridad de nuestras finanzas fue comprometida. Su rostro, confundido y lloroso, se endureció. Esto no tiene gracia. Es nuestro dinero. Lo necesitaba. Tenía planes. Imagino, respondí, caminando hacia la puerta de la oficina. Corrió para alcanzarme. Su voz pasó del enojo a la súplica. Mira, tal vez debía hablar contigo. Me tomó del brazo.
Me detuve y miré su mano hasta que la soltó. Pero me estaba ahogando. Necesitaba espacio. Una pausa. Solo eso. Una pausa para recomponerme. Iba a volver, añadió con impaciencia. Contrataste a un abogado. Vi el correo de confirmación en la tablet. ¿Un abogado de divorcio? Diego, ¿estás loco? Y ahí todo se cristalizó. Ella no me había dejado. Me había puesto en pausa. Esperaba que yo me quedara esperando entre bastidores hasta que su pausa terminara. Su cara de derecho ciego era casi impresionante de tan descarada. Dejaste una nota, Claudia. Mi voz bajó. Decía, no me busques. No decía, vuelvo el lunes. Haz lo que quieras con mis cuentas y lava mi ropa. Querías libertad. Yo solo estoy formalizando eso. ¿Formalizando? Gritó, las lágrimas volviendo. No puedes simplemente divorciarte de mí. Tenemos que hablar, terapia. No destruyas nuestra vida. Tú detonaste la bomba, Claudia. Respondí, dándome la vuelta. Yo solo estoy recogiendo los escombros. Entré por la puerta de vidrio de la oficina de Víctor. Lo último que escuché, mientras gritaba mi nombre, fue ese sonido seco de quien se da cuenta demasiado tarde. Actualización. Una semana de silencio delicioso fue interrumpida por una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera directo al buzón de voz. El mensaje era de un hombre, voz confiada. Diego, habla Carlos Méndez. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Claudia está muy afectada, y tú no estás siendo racional. ¿Por qué no hablamos como dos hombres? Llámame. Carlos. Reconocí el nombre. Gerente senior del departamento de marketing de ella. El tipo con quien se rió demasiado en la fiesta de fin de año de la empresa, y cuyo nombre aparecía en mensajes tarde por la noche que yo fingía no ver. No llamé. Reenvié el mensaje a Víctor Gómez. Asunto. Para el archivo. La noche siguiente, golpearon mi puerta. Miré por la mirilla. Ella estaba detrás de Carlos, que le puso una mano en la espalda con aire posesivo. Cabello bien cortado, sonrisa de quien sabe que es atractivo. Chaqueta que claramente costaba más que mi mensualidad del coche. Tocó el timbre con un tono seco, impaciente. Abrí la puerta apenas, lo justo para que la cadena de seguridad hiciera su trabajo. Empecé el día tal como lo describí antes. El billete en la encimera, la llave que no abría la puerta principal, el silencio de una casa que de pronto parecía más extraña que familiar. Recuerdo haber olido el café que usó esa mañana, un aroma cálido que ahora se convertía en un eco distante. Caminé lentamente por la cocina. Vi la taza vacía, el diario que ella solía escribir en la noche. Cerré la puerta del instante sin saber que sería el preludio de una tormenta que apenas comenzaba. Cuando salí de casa, no sentí tristeza, sentí un nudo frío en la garganta. Subí al coche, puse el GPS hacia un destino que tenía reservado, un silencio de montaña que supiera hablarme sin palabras. Pero antes, hice 2 llamadas que cambiarían el rumbo de mi vida para siempre. La segunda fue para congelar nuestras cuentas. No era solo precaución, era una muralla emocional. Sabía que ella, en su impulso, podía usar el dinero como si todo fuera una partida de póker. Yo no quería cartas marcadas, no en esta mano. Llegué a la montaña por la tarde. El aire era como un corte limpio, una sensación casi violenta en los pulmones. Dejé la mochila y me fui a caminar. Cada paso dolía, cada pensamiento venía con una punzada de culpa, de rabia, de incredulidad. ¿Cómo alguien podía pedir libertad sabiendo que el precio era el abandono de 2 vidas? Nunca había pensado en trauma así. Delegar el peso de un corazón. ¿Cómo se sigue viviendo con eso? Me encontré con un viejo sendero que llevaba a una cascada que apenas conocía, un secreto local. Cuando llegué, el agua caía con un estruendo que hizo temblar mi interior. Me senté en una piedra mojada y soltó un suspiro más largo de lo que pensaba posible. Fue allí donde empezó mi revolución interna. Juré no dejar esto como una historia rota. Había llegado para reconstruir cada puntada, cada paso que habíamos dado juntos. Y más, para demostrarme que podía renacer, más fuerte, más claro, más libre de verdad. Durante la noche me senté junto a una fogata improvisada. Saqué un cuaderno y empecé a escribir. Palabras sueltas al principio, luego frases, luego un texto entero. No era para ella, era para mí, para recordar quién era sin el espejo de su drama. Diego, estás aquí para ganar, pero no a su manera. Vas a reconstruir, vas a limpiar los escombros, vas a emerger. Cerré los ojos. El fuego iluminó mi rostro en sombras y luces. Estaba decidido. Al amanecer, el cielo pintaba naranjas que me devolvían una idea. La venganza no sería brutal. Sería elegante, silenciosa, implacable. No se trataba de destruirla, sino de sacudir el mundo que ella había construido para que viera hasta qué punto pueden hundirse los barcos sin un capitán. Primero, pruebas sutiles. Coincidencias construidas para que las piezas se deslizaran.
un recibo de un viaje exclusivo a altas horas, un mensaje en blanco enviado desde su cuenta, el rumor de un despido en zona alta por mal manejo de fondos. Nada directo, solo un viento frío en su nuca. Para el final de ese primer día completo lejos de mercado emocional con ella, anunciaron una tormenta eléctrica. Rayos iluminaban las nubes que ya empezaban a formar remolinos en la montaña. Subí a mi tienda de campaña y me preparé. La tormenta era un presagio. Sentí que no salir de hoy sería rendirme. De nuevo, respiré profundo. Decidí que al amanecer comenzaría la siguiente fase, el renacimiento oficial, desde la herencia familiar, desde el corazón de mi madre y su testamento. Sabía que si lo hacía con cuidado, podía transformar dolor en legado. Y eso, pensé, dolería más que cualquier ruptura. Al cerrar los ojos, el estruendo del trueno fue un martillazo en el silencio de mi ánimo. Una sensación nueva me invadió. No más reactividad, solo acción calculada. Y ahí supe que esto apenas comenzaba, porque al otro lado, todo aquel que había contribuido a mi caída, sea por acción o omisión, sentiría el temblor. La venganza no sería un vendaval, sería un terremoto. Dormí poco esa noche. El viento golpeaba la lona de la tienda con violencia, pero más fuerte eran los pensamientos. Me preguntaba cuántas veces ella había fingido, si la sonrisa de las últimas fotos era real o una estrategia. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, las botas puestas, y el coche encendido. Había una dirección escrita a mano en la parte trasera de un sobre. Valle de Ucero, Soria. Allí estaba la antigua casa de mi abuela, que había quedado en manos de mi madre tras su muerte. Nunca había vuelto desde el entierro. El lugar siempre me parecía demasiado lleno de recuerdos, pero ahora, por primera vez, sentí que necesitaba volver al principio para entender el final. El viaje fue largo. Atravesé campos infinitos, olivos, pueblos que parecían congelados en el tiempo. Paré solo una vez, en una gasolinera cerca de Aranda de Duero. Compré un café, y la chica del mostrador me preguntó si iba solo. Asentí. Ella sonrió con una melancolía que entendí demasiado bien. Llegué a la casa al mediodía, una estructura de piedra, con un portón de madera ya casi podrido, pero aún firme. Entré despacio, sintiendo cómo el polvo se mezclaba con la nostalgia. El aire olía a humedad, pero también a algo más, como lavanda vieja y cera. La cocina seguía igual, la mesa rústica, la alacena con los platos de cerámica, y una foto de mi madre enmarcada al lado del reloj. Su mirada me atravesó. Recordé cómo se sentaba en esa mesa a leer cartas antiguas, como si en ellas hubiera respuestas que el mundo real no podía dar. Encontré el desván con esfuerzo. Estaba bloqueado por una estantería caída. La empujé con fuerza. Dentro, descubrí varias cajas marcadas con tinta. Carmen. Personal. Carmen era mi madre. Abrí una al azar. Diarios. Decenas. Y cartas. Algunas con el membrete del hospital donde trabajó. Otras con remitentes desconocidos. No tenía intención de husmear en su vida, pero algo me empujó. En la tercera carta, una frase cambió todo. No puedo callar más. La traición que viví en silencio es la misma que tú estás a punto de enfrentar. El amor, Diego, no siempre es bondad. A veces es castigo disfrazado. Me quedé helado. ¿Mi madre había sido traicionada? ¿Por mi padre? ¿Por alguien más? Busqué más pistas. Leí otra carta, fechada en 1987, donde mencionaba a un tal Enrique Lázaro, el hombre que destruyó todo sin alzar la voz. Quise saber más. Era como si la historia se estuviera repitiendo. El silencio masculino frente a la destrucción femenina. Encendí la chimenea y me senté con una manta, el cuaderno en el regazo. Empecé a escribir de nuevo, como la noche anterior, pero esta vez era diferente. No solo estaba intentando entenderme, estaba reconstruyendo una línea rota en mi familia. Hombres que amaron mujeres caóticas y que pagaron caro por ello. Cuando salí a caminar por los alrededores, vi a una mujer bajando del cerro. Llevaba una mochila de cuero gastada y un bastón de senderismo. Era alta, cabello oscuro recogido en trenza, rostro curtido por el sol. Se acercó despacio, como quien reconoce una silueta del pasado. ¿Eres Diego Márquez?, preguntó en voz baja. Asentí, confundido. Soy Lucía, la hija de Anabel, la mujer que cuidaba esta casa cuando tú venías de niño. No pensé que volverías. No recordaba su rostro, pero su nombre me despertó algo tibio en el pecho. Se acercó y me dio la mano. Tenía fuerza, calidez. Tu madre me dejó una carta antes de morir. Dijo que debía dártela si algún día volvías. Nunca pensé que lo harías, añadió, sacando un sobre amarillo arrugado de su mochila. Tomé la carta. Pesaba más que el papel. Lucía me miró con una mezcla de alivio y miedo. La carta tiene cosas que... bueno,
No me corresponde decirte, pero quizás te ayuden a entender por qué estás aquí de verdad. Abrí el sobre. Dentro había solo una frase escrita con la letra de mi madre. Quien te ama no se va sin llevarte consigo. Si alguien se va solo, es porque ya te dejó hace tiempo. La leí varias veces. Lucía me observaba en silencio. El viento movía las ramas del olivo con un ritmo pausado, casi fúnebre. Le devolví la carta y dije, voy a quedarme un tiempo. Hay cosas que necesito ordenar. Lucía asintió. Antes de irse, se volvió y soltó una frase que no entendí del todo. Hasta horas después. Diego, la Claudia, está en Madrid, con Carlos, y no está bien. La han despedido. Algo sobre un correo filtrado, un escándalo en la empresa. Me quedé helado. Ni siquiera había empezado a mover las piezas, y ya todo empezaba a derrumbarse. Dormí mal esa noche. La carta de mi madre seguía dando vueltas en mi cabeza. Esa frase, tan simple, tan certera, quien te ama no se va sin llevarte consigo. Me dolió como una puñalada seca, no solo por Claudia, sino por todo lo que había ignorado a lo largo de los años. La realidad era más dura de lo que quería aceptar. Ella me había dejado mucho antes de poner aquel billete sobre la encimera. A la mañana siguiente, bajé al pueblo con el pretexto de comprar pan y aceite, pero lo que realmente buscaba era silencio compartido. Entré en la panadería de siempre. El olor a masa recién hecha, el calor del horno, las canas del panadero, todo me devolvió a una versión de mí que había olvidado. ¿Eres el hijo de Carmen?, me preguntó él, deteniéndose con una barra de pan a medio cortar. Sí, respondí sin explicaciones. Me miró unos segundos, con esa forma tan española de observar sin juzgar, y luego asintió. Te pareces mucho a ella, pero en los ojos tienes algo de tu padre. ¿Cómo está? No supe qué decir. Había muerto hacía 3 años, pero ni siquiera lloré en su funeral. Mi relación con él era una mezcla de respeto y distancia. No fue un mal hombre, pero sí uno ausente. Como si siempre estuviera esperando a que el mundo dejara de pedirle explicaciones. Volví a la casa con el pan bajo el brazo y una cabeza llena de voces. Me senté frente a la chimenea aún encendida desde la noche anterior y saqué el móvil. Tenía varias llamadas perdidas, todas del mismo número. Claudia. No respondí. Luego, un mensaje. No sé qué hiciste, pero me estás arruinando la vida. Necesito hablar contigo. Esto no puede seguir así. No respondí tampoco. Solo abrí el navegador y busqué su nombre y el de Carlos juntos. El primer resultado era de un sitio de noticias económicas. Filtración en la dirección de Márquez San Rovira. Directora de marketing y gerente suspendidos tras investigación interna. Sentí un calor inesperado en el pecho. No fue felicidad. Fue justicia. Era como si el universo empezara a cuadrar las cuentas por mí. Bajé más. En un foro anónimo alguien mencionaba auditoría interna, desvío de fondos y relación inapropiada entre cargos superiores. No era oficial, pero en este mundo digital, los rumores llegan antes que las confirmaciones. Lo que sí era cierto es que habían sido expulsados. Y eso apenas era el principio. Lucía vino esa tarde. Traía una cesta con tomates, vino y pan de semillas. Se sentó en el porche sin preguntar nada. Le ofrecí una copa. Tardamos media hora en decir algo. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Estoy despierto, dije. Ella asintió. Luego sacó un papel doblado. Mi madre guardó esto. Dijo que tú tenías derecho a saber. Era una foto antigua. Mi madre, joven, abrazando a un hombre que no era mi padre. En el reverso, escrito a mano. Con Enrique, abril del 86, nuestra única primavera. Mi estómago se contrajo. Enrique Lázaro, el nombre de la carta. ¿Era su amante? ¿Su gran amor? ¿O algo peor? Miré a Lucía, que me observaba con la cautela de quien no quiere romper algo frágil. ¿Tú sabías de esto?, le pregunté. Sabía que tu madre guardaba secretos. Muchas mujeres lo hacen cuando han sido silenciadas por demasiado tiempo. Me quedé en silencio. Me di cuenta entonces de que mi madre, como yo ahora, también fue abandonada por quien creía que estaría siempre a su lado. Solo que en su caso, la historia fue enterrada con cartas y fotos. En el mío aún estaba escribiéndose. Encendí el móvil. No tenía mensajes nuevos de Claudia, pero sí un correo de Víctor Gómez, mi abogado. El asunto decía, urgente, requerimiento judicial recibido por parte de Claudia Márquez. Abrí el archivo adjunto. Era una solicitud formal, reclamaba acceso a bienes conyugales y exigía una compensación económica por abandono emocional y desequilibrio patrimonial. No supe si reír o gritar. La mujer que dejó un billete para irse sin mirar atrás, ahora alegaba abandono. Miré a Lucía. Ella lo entendió todo solo con verme el rostro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Me levanté,
Caminé hasta el escritorio de mi madre, saqué una hoja en blanco y escribí con calma. Claudia, quieres jugar, pero olvidaste que yo siempre fui el que leía las reglas. Y debajo de eso, empecé a redactar mi respuesta legal. No respondí de inmediato al correo de Víctor. Apagué el móvil, lo tiré sobre el sofá viejo y me serví otra copa de vino. La tarde ya estaba bajando y las sombras alargadas del olivo del jardín tocaban los marcos de las ventanas como dedos pacientes. Lucía estaba en la cocina preparando algo, pero dejaba que el silencio se quedara entre nosotros, sin romperlo. Ella entendía algo que pocos entienden. El silencio también es compañía, y a veces, lo único que uno necesita. Me acerqué a la mesa del comedor donde había dejado la foto de mi madre con Enrique. La miré durante minutos. No había rastro de tristeza en ella. Al contrario, su expresión era serena, incluso luminosa. Esa era mi madre antes de ser la mujer quebrada que conocí en mis últimos años con ella. Era otra Carmen, una que yo no había visto nunca. Tomé la foto, la giré una vez más, y con el nombre de ese tal Enrique en mente, salí al jardín. El frío de la Sierra de Soria comenzaba a calar, pero el fuego por dentro me mantenía templado. Lucía salió con un cuenco de lentejas humeantes y 2 trozos de pan tostado. ¿Tienes hambre?, dijo, sin preguntar. No lo sabía hasta ahora. Le respondí, sonriendo. Comimos en silencio. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban y no había incomodidad. Solo entendimiento. Ella sabía lo que era perder algo sin haberlo terminado de poseer. Lo veía en sus ojos, en la forma en que sostenía la cuchara, en cómo miraba la casa como si también fuera suya, pero no lo admitiera. Cuando terminé, dejé la cuchara en el plato y dije lo que llevaba pensando todo el día. Quiero encontrar a Enrique Lázaro. Lucía no se sorprendió. Vive en Logroño, dijo con una seguridad que me congeló. ¿Cómo lo sabes? Mi madre lo mencionó una vez. Dijo que fue el gran amor de Carmen, pero que eligió su carrera por encima de ella. Se marchó sin dar explicaciones. La dejó con una carta y un hijo en brazos. Me quedé sin aliento. ¿Qué has dicho? Lucía me miró con cuidado. Diego, tú no eres hijo de tu padre. No biológicamente al menos. Tu madre te crió sola los primeros 2 años, hasta que conoció a Arturo Márquez. Él te adoptó. Nadie lo supo fuera del pueblo. Tu madre quiso protegerte, pero Enrique, él es tu padre de sangre. Sentí que el mundo giraba 2 veces sobre sí mismo. Me levanté, caminé unos pasos hacia el olivo y me apoyé contra el tronco. Cerré los ojos. Todo cobraba sentido. El silencio de mi madre, su tristeza permanente, su mirada lejana cada vez que mencionaba a mi padre, no era nostalgia, era renuncia. Lucía se acercó, colocó una mano sobre mi hombro. «No estás solo», dijo. La miré. Sus ojos eran una mezcla de tristeza y fortaleza. Vi algo más ahí, algo que no me había permitido ver antes. Una mujer que no esperaba salvarme, pero sí acompañarme. «Voy a buscarlo», afirmé. «Te acompaño si quieres», ofreció. Con voz suave. Asentí. Al día siguiente condujimos hasta Logroño. Era un viaje largo, pero el paisaje ayudó a mantener la mente ocupada. Colinas verdes, viñedos interminables, pueblos silenciosos. Todo era parte de una España que seguía latiendo, aunque el corazón estuviera herido. Llegamos a media tarde. Nos hospedamos en una pensión modesta. Esa noche no dormí. Busqué en internet, en registros de empresas, en foros académicos. Finalmente lo encontré. Dr. Enrique Lázaro, profesor jubilado de Historia Contemporánea, residente en un barrio residencial de las afueras. Lucía me tomó la mano cuando le mostré la dirección. ¿Estás listo? No lo sé, respondí, pero voy a ir igual. A la mañana siguiente, tomé un taxi y me bajé frente a una casa de ladrillo rojo, con un jardín perfectamente cuidado. Toqué el timbre. Una mujer de unos 60 abrió la puerta. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó. Busco al señor Enrique Lázaro. Soy Diego. Diego Márquez. Su rostro palideció. Un momento. Cerró la puerta. Escuché pasos, voces bajas. Luego, otra vez, la puerta se abrió. Y allí estaba él. Cabello blanco, rostro anguloso, ojos profundos. Me miró fijamente durante largos segundos. Luego habló con voz baja, pero firme. Sabía que este día llegaría. No supe qué decir. Me quedé parado frente a él, observándolo con una mezcla de rabia, curiosidad y algo que no esperaba sentir. Una punzada de reconocimiento. Era como verme en el espejo dentro de 20 o 30 años. Los mismos pómulos marcados, el ceño fruncido, la misma mirada inquisitiva. «Pasa», dijo Enrique. Entré en la casa con pasos lentos. Todo estaba impecable. Muebles antiguos, libros alineados por temas, una alfombra que olía a historia. Lucía se había quedado en el taxi. Me dio espacio sin que yo lo pidiera.
Nos sentamos en una sala pequeña, sin televisión, solo libros, retratos en blanco y negro, y un silencio cargado. Él sirvió café sin preguntar. Lo bebimos sin hablar, como si cada sorbo fuera parte de un duelo pactado. ¿Qué haces aquí, Diego?, preguntó al fin. Necesito respuestas, y creo que tú eres el único que las tiene. Asintió lentamente. Tu madre te protegió. Siempre lo hizo. Yo no fui el hombre que ella merecía, ni el padre que tú necesitabas. Era joven, ambicioso, cobarde. Todo a la vez. Me fui sin despedirme porque pensé que así sería más fácil para ella. Para los dos. No para mí, dije con la voz apretada. Él bajó la mirada. Lo sé. Lo supe cuando vi tu foto en un artículo de prensa hace unos años. Reconocí tu rostro al instante. Quise contactarte, escribirte, pero ya era tarde. No sabía qué decirte. ¿Qué derecho tenía? Me incorporé un poco en el sofá. Tuvo que morir mi madre para que yo supiera la verdad. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que ella fue más fuerte que yo, que prefirió vivir con la herida antes que dejarte vivir con ella. Guardamos silencio unos segundos. Luego, Enrique se levantó, caminó hasta una estantería y sacó una caja de madera. Me la entregó sin decir palabra. Dentro había decenas de cartas, todas dirigidas a Carmen, todas sin enviar. Cada año, en tu cumpleaños, le escribía. Nunca tuve el valor de enviarlas. Aquí están. Quizás no compensen lo que perdí, pero es lo único que tengo para darte. Las tomé, las abracé contra el pecho. No lloré, no aún, pero por dentro algo empezó a ceder. ¿Me odiarías si te dijera que a veces soñaba con conocerte?, pregunté, más para mí que para él. No te odiaría, respondió con voz temblorosa. Te abrazaría, si me dejas. No dije nada. Me levanté, lo miré, caminé hacia él, y sin planearlo, lo abracé. No fue un abrazo largo, ni emotivo, fue torpe, seco, como el primer paso de alguien que empieza a aprender a caminar después de mucho tiempo en cama. Pero fue real. Esa noche no dormí en la pensión. Enrique me ofreció su casa. Tenía una habitación de invitados con olor a madera vieja. Me acosté y abrí la primera carta. Era de cuando tenía 3 años. Hablaba de cómo imaginaba mi voz, mis pasos, mi risa. La letra temblaba, pero la emoción era firme. Lloré sin hacer ruido. Me sentí niño otra vez. Niño y hombre al mismo tiempo. A la mañana siguiente, nos sentamos a desayunar. Pan tostado, mermelada, café. ¿Vas a quedarte mucho tiempo en Logroño?, preguntó Enrique. No, volveré a Usero. Hay cosas que aún debo resolver allá, asintió. Luego me miró con una expresión distinta. Diego, hay algo más que debes saber. No estoy solo en esto. Claudia me contactó hace una semana. Me congelé. ¿Claudia? ¿Qué? Me buscó. Quería saber más sobre ti. Dijo que te habías vuelto loco, que la dejaste en la ruina, que estabas hundiendo su carrera por despecho. Sentí una oleada de fuego subiéndome por la espalda. ¿Y tú qué le dijiste? Que si buscaba comprensión, debería empezar por decirte la verdad. Le pedí que se fuera, pero me dejó esto. Me entregó un sobre arrugado. Reconocí su letra enseguida. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había una nota breve. Diego, cometí errores, pero tú también. Me dejaste sola cuando más necesitaba un puente. Volveré a buscarte. Esto no ha terminado. No había nombre, solo una dirección en Madrid. Y justo entonces sonó mi móvil. Era Víctor. Contesté. ¿Diego? Tenemos un problema. Claudia acaba de presentar una denuncia por manipulación emocional y sabotaje profesional. Hay una citación judicial. Y hay algo más, mucho más grave. ¿Qué? Carlos Méndez. Ha desaparecido. Me quedé quieto, con el móvil pegado a la oreja, mientras el eco de esas palabras me retumbaba por dentro. Carlos Méndez ha desaparecido. Víctor no era un hombre de dramatismos. Si decía algo así, era porque tenía fundamento. ¿Cómo que ha desaparecido?, pregunté con la voz seca. Llevaba días sin aparecer en la oficina. Ayer por la tarde, alguien intentó usar sus tarjetas en una gasolinera en la A3, cerca de Cuenca. Pero cuando la policía llegó, el coche estaba abandonado. No hay señales de él desde entonces. ¿Y Claudia? Fue ella quien reportó la desaparición. Dice que discutieron y él se marchó furioso. Pero Diego, hay cosas que no cuadran. ¿Qué cosas? Uno de los empleados de la empresa filtró una grabación de Carlos amenazando con vengarse de todos, después de que salieran a la luz los informes de auditoría. Y ahora, la desaparición. Están investigando si se trata de una huida o algo peor. Me quedé en silencio. Afuera, Enrique regaba las plantas del jardín. La escena era demasiado pacífica para la tormenta que estaba creciendo por dentro. ¿Qué hago, Víctor? Por ahora, nada. Pero prepárate. Claudia va a usar esto.
Va a presentarte como un manipulador. Y si alguien sugiere que tú tuviste algo que ver con la desaparición de Carlos, aunque sea por venganza, no tuve nada que ver, interrumpí, firme. Lo sé, pero ella va a intentar destruirte, Diego. Ya no se trata solo de dinero ni de orgullo. Esto se convirtió en supervivencia. Cerré los ojos, no por cansancio, sino para evitar que todo se me viniera encima de golpe. Recordé la frase de mi madre: quien te ama no se va sin llevarte consigo. Y supe que Claudia nunca me había amado realmente. Me había usado, me había decorado como se decora una sala para recibir visitas. Cuando dejé de combinar con su narrativa, decidió marcharse. Esa tarde regresé a Usero. Lucía me esperaba en el porche. Había arreglado parte del jardín y estaba colgando cortinas nuevas en las ventanas. ¿Cómo fue?, preguntó, sin rodeos. Me senté a su lado y le conté todo. Lo de Enrique, las cartas, lo de Carlos. Ella escuchó en silencio, como siempre. ¿Crees que Claudia está detrás de todo esto?, preguntó al final. No lo sé, pero si no está detrás, seguro no está muy lejos del centro. Ella asintió. Luego, como si necesitara decir algo desde hacía tiempo, soltó. Diego, yo también me fui una vez, cuando tenía 23 años. Me fui a Barcelona con un hombre que prometía mundos. Cuando me dejó, ni siquiera tenía para volver en tren. Mi madre tuvo que mandarme dinero. Nunca lo conté. Volví al pueblo en silencio, como si no hubiera pasado nada. La miré con otra luz. No era solo la mujer tranquila que cuidaba plantas y cocinaba sin hablar. Era alguien que también había visto el otro lado del amor. ¿Y por qué volviste? Porque entendí que hay lugares donde una puede florecer sin pedir permiso. Y tú, Diego, estás volviendo a ser ese lugar, para ti mismo, y tal vez para alguien más. No respondí, pero dentro de mí algo se quebró. No de tristeza, de resistencia. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Nadie llamaba, nadie aparecía. La investigación sobre Carlos se volvía más misteriosa. Su móvil estaba apagado, las cuentas vacías, pero la policía seguía sin tratarlo como un crimen. Hasta que, el viernes por la noche, recibí una carta. No por correo electrónico. Una carta física, entregada por un cartero local. El sobre no tenía remitente. La caligrafía era firme, conocida. Dentro, solo 3 palabras: no confíes en nadie. Y una foto. Claudia, sentada en una cafetería de Valencia, con Víctor Gómez. Me quedé mirando la foto durante largos minutos. Claudia, con gafas oscuras y un gesto de falsa serenidad, sentada frente a Víctor Gómez, mi abogado. Ambos en una mesa de terraza. Copas de vino medio vacías entre ellos. No era una reunión tensa. No había papeles, ni gestos de negociación. Era algo más íntimo, más sucio. Intenté buscar una explicación lógica. Quizá un encuentro fortuito. Tal vez una coincidencia. Pero cuanto más la miraba, más claro lo tenía. Nada en la vida de Claudia era casual. Y menos ahora. Guardé la foto, tomé el móvil y marqué el número de Víctor. ¿Sí?, respondió él con la voz habitual, calmada. ¿Estás en Madrid? No, en Valencia. Vine a ver a mi hermano. ¿Por? ¿Y en qué momento me pensabas avisar que ibas a reunirte con Claudia? El silencio al otro lado duró demasiado. ¿De qué hablas? Tengo una foto. No juegues conmigo. Diego, escucha. No es lo que piensas. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? Suspiró. Su tono cambió. Ella me contactó. Me pidió una reunión. Quería mediar, evitar que todo esto llegara a juicio. Dijo que aún había cosas que se podían salvar. Que tú estabas fuera de ti. Obsesionado. Me reí, seco. ¿Y tú fuiste sin decirme nada? Quería saber lo que tramaba. No confiaba en ella, pero pensé que quizás podría usar su desesperación a nuestro favor. ¿Y lo lograste? Otro silencio. No. Pero, dijo cosas que me dejaron dudando, Diego. Cosas sobre ti, sobre lo que hiciste cuando ella se fue. Me quedé helado. ¿Dudando de mí? Solo intento entender toda la historia. A veces, la verdad no es tan limpia como creemos. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu contrato dice que puedes dudar de mí y seguir siendo mi abogado? No exageres. Has sido comprado, Víctor, y eso me convierte en idiota por confiar en ti. Corté la llamada. Salí al jardín, temblando. El viento helado de la sierra no me calmaba el fuego en el pecho. Me sentía traicionado, sí, pero sobre todo, humillado. Otra vez. Lucía salió al porche, con un gesto de preocupación. ¿Qué ha pasado? Le conté todo, desde la carta, la foto, hasta la llamada. Ella no dijo nada, solo puso una mano en mi brazo. Pero yo no podía estar quieto. Tenía que moverme, decidir, cortar la raíz del problema antes de que me consumiera. Voy a Madrid, dije. ¿Ahora? Mañana al amanecer. Necesito enfrentarla.
Necesito verla a los ojos y dejarle claro que esto no es un juego, que se acabó. Y también necesito hablar con Víctor. No puedo pelear esta guerra sin saber quién está realmente de mi lado. Lucía me miró con una mezcla de miedo y orgullo. Te acompaño. No, esta vez no. Esto lo tengo que hacer solo. Esa noche no dormí. Preparé una carpeta con todos los documentos, mensajes, registros de llamadas, movimientos bancarios, toda mi artillería legal y emocional. Me sentía como un soldado que va a la última batalla. A las 6 de la mañana ya estaba en la carretera. El viaje fue largo. Pasé por campos grises, gasolineras vacías y ciudades que apenas despertaban. Todo se sentía suspendido en una calma falsa. Llegué a Madrid a mediodía. Me dirigí directamente a la dirección que aparecía en la carta que Claudia había dejado. Era un piso en el barrio de Salamanca, lujoso, muy lejos de la humildad con la que había llorado frente a mi abogado semanas atrás. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar. Escuché pasos al otro lado, y entonces se abrió la puerta. Pero no era Claudia quien apareció. Era Carlos Méndez, desaliñado, ojeroso, con una venda en la muñeca y una mirada que no reconocía. «Diego», murmuró, con voz ronca, «no sabes en lo que te has metido. No sabes lo que Claudia es capaz de hacer». Y antes de que pudiera preguntar nada más, se desmayó frente a mí. No supe si sostenerlo o dejarlo caer. El cuerpo de Carlos Méndez se desplomó como un muñeco sin hilos, golpeando el suelo con un sonido seco. Me agaché, revisé su pulso. Estaba débil, pero estaba. Respiraba. Lo sacudí levemente. «¡Carlos! ¡Carlos! ¡Despierta!». Abrió los ojos por un segundo, murmuró algo ininteligible y volvió a cerrarlos. Llamé a emergencias. En menos de 10 minutos, una ambulancia estaba en la puerta. Lo llevaron al Hospital Clínico San Carlos. Yo lo seguí en coche. En el trayecto, mi mente era un torbellino. ¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué parecía tan destrozado? ¿Y por qué me había dicho esa frase antes de desmayarse? ¿No sabes lo que Claudia es capaz de hacer? Esperé en la sala de urgencias. 1 hora, luego 2. Finalmente, un médico joven salió con expresión seria. ¿Es usted familiar? Soy conocido. Diego Márquez. Bien, el paciente está estable, pero necesita reposo. Presenta signos de desnutrición, agotamiento extremo y heridas superficiales en muñecas y antebrazos. Nos preocupa su estado mental. ¿Puedo verlo? Solo unos minutos. Entré en la habitación. Carlos estaba despierto, conectado a suero, los ojos hundidos. Me miró y sonrió con amargura. «Mira qué bajo he caído», dijo, apenas audible. «¿Qué te ha pasado, Claudia?» «Eso me pasó». Me acerqué, me senté a su lado. No tenía ni rabia ni compasión, solo quería entender. «Explícate». Después de que la empresa nos echara, intentamos mantenernos a flote, pero ella empezó a actuar raro, paranoica, obsesiva. Decía que tú estabas detrás de todo, que habías manipulado el sistema, que la estabas vigilando. «No lo hice», dije en voz baja. «Lo sé», suspiró, pero ella no. Empezó a beber, a decir que iba a recuperar todo, que tú pagarías, que tenía un plan. Pensé que era solo rabia, pero un día me desperté y había vendido mis cosas. Vació mi cuenta. Desapareció 2 días. Volvió con una actitud extraña. Me dijo que tenía todo bajo control, que el abogado ya estaba de su lado. «Víctor», murmuré. Asintió. No sé cómo, pero lo engatusó, o lo chantajeó, o ambas cosas. Después, me encerró en el piso. Dijo que yo era un peligro para su plan. Me drogaba, me controlaba, como si yo fuera un testigo que podía delatarla. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Logré escaparme, pero no llegué muy lejos. Me caí, me golpeé, me escondí y volví, porque quería verla arder. Se quedó en silencio, mirando al techo. «¿Y por qué me lo cuentas a mí? Porque tú eres el único que puede pararla. Ya no se trata solo de ti o de mí. Se está yendo, está cruzando líneas. Habla de hacerte daño, físico, real. Y si no haces algo, ¿dónde está ahora?» Me miró. Dijo que tenía una reunión decisiva en Segovia, que allí todo cambiaría, que tenía algo importante entre manos. Salí del hospital con el cuerpo en tensión. Subí al coche y conduje sin pensar. Llamé a Lucía. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No, voy a Segovia». «¿Por qué?». «Claudia va a hacer algo, no sé qué, pero necesito estar allí antes de que lo haga». «Voy contigo». «No», respondí, pero esta vez ella no aceptó. «Voy. Punto». 1 hora después, estábamos en la carretera. El sol se ocultaba detrás de las montañas, y el cielo tenía ese tono azul oscuro que anuncia peligro. Llegamos a Segovia a medianoche. Las calles estaban vacías. Aparcamos cerca del acueducto,
y revisamos el correo que Claudia había enviado días atrás, uno filtrado en su demanda, un contrato preliminar con una empresa de inversiones, una fachada, según Víctor, que implicaba operaciones sospechosas. Encontramos la dirección, un edificio antiguo, de oficinas vacías. Entramos por la parte trasera, la puerta entreabierta. Subimos las escaleras en silencio, y en el segundo piso la encontramos, Claudia, de pie, junto a una mesa, hablando con dos hombres trajeados. Tenía documentos en la mano, y algo más, un pasaporte. ¿Qué demonios estás haciendo?, pregunté entrando sin pensar. Ella se giró. No parecía sorprendida. Ah, Diego, justo a tiempo para el final. La mirada de Claudia no era la de una mujer sorprendida, era la de alguien que ya había ensayado ese momento. Su sonrisa no tenía calor, era una mueca calculada, fría, como si todo lo que había hecho hasta ese punto fuera parte de un guión que solo ella conocía. ¿Qué es esto?, pregunté, avanzando un paso hacia la mesa. Los dos hombres trajeados me miraron con incomodidad. Uno de ellos, alto, con barba cuidada, cerró discretamente una carpeta y la metió en un maletín. El otro, más joven, sacó un teléfono del bolsillo y se lo entregó a Claudia sin decir nada. Lucía se quedó detrás de mí, inmóvil. La notaba tensa, pero serena. ¿Negocios?, dije con sarcasmo. Legados, corrigió Claudia. Recuperando lo que es mío, lo que me quitaste. ¿Y qué crees que es tuyo exactamente? Todo. La casa, la inversión, el prestigio. Tú te crees muy listo, Diego, pero no fuiste más que una herramienta, un escalón. Me casé contigo por comodidad, sí. ¿Y qué? ¿Cuántas mujeres hacen eso todos los días? Me diste estabilidad, una vida decente, pero tú siempre fuiste pequeño. Nunca entendiste el juego. Me quedé en silencio. Su confesión no dolía como antes. No porque no fuera cruel, sino porque ahora ya no me importaba. ¿Y Carlos? ¿También fue un escalón? Sus ojos vacilaron. Carlos se creyó protagonista, pero era solo un peón, como tú. Lucía se adelantó, su voz firme. ¿Le destruiste? Estaba medio muerto cuando lo encontramos. ¿También era parte del juego? Claudia la miró con desprecio. Ah, sí, la campesina. Tú siempre fuiste una amenaza, aunque no te dieras cuenta. Él hablaba de ti cuando pensaba que yo dormía. Te admiraba. Decía que eras lo que yo no podía ser. Real. Lucía apretó los puños, pero no respondió. ¿Y Víctor?, dije mirando a los hombres. ¿También lo sedujiste? Ella soltó una risa seca. Víctor, solo necesitaba un empujón. Él tenía sus propios esqueletos. Yo solo le mostré cómo usar los míos. Me acerqué un paso más. Claudia retrocedió levemente. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir con una nueva identidad? ¿Pasaporte falso? ¿Inversiones en el extranjero? ¿Ese es tu final brillante? No, dijo con una sonrisa torcida. Ese es tu final, porque tú vas a cargar con todo. Los documentos, las transferencias, todo apunta a ti. Tú firmaste sin saberlo. Tú dejaste rastros. Tú serás el responsable de todo esto. Y cuando todo explote, yo ya no estaré aquí. Los hombres se movieron. Uno fue hacia la puerta, el otro hacia el maletín. Pero en ese momento, Lucía actuó, sacó su móvil, apuntó a la escena y gritó: «¡Todo está grabado! Ya he enviado copia a la policía». Los hombres se congelaron. Claudia la miró con odio puro. «¡Estúpida!», gritó lanzándose hacia ella. Yo me interpuse. La empujé con fuerza contra la pared. «Se acabó, Claudia. No vas a escapar». «No esta vez». Ella respiraba agitadamente, los ojos llenos de rabia. «¿Tú crees que has ganado?» «No. Yo ya gané el día que dejaste de tener poder sobre mí». Sonaron sirenas a lo lejos. Lucía había activado la ubicación en vivo minutos antes. La policía entró en el edificio poco después. Los hombres fueron arrestados sin resistencia. Claudia intentó huir, pero fue reducida. Mientras la esposaban, me miró una última vez, pero esta vez, su mirada no tenía arrogancia, solo miedo. Días después, la historia ocupaba titulares en medios locales. Red de fraude desmantelada en Segovia. Claudia enfrentaba cargos múltiples. Víctor Gómez fue inhabilitado como abogado tras revelarse su complicidad. Carlos fue ingresado en un centro de rehabilitación. Me envió una nota, escrita a mano. Gracias, no por salvarme, sino por no dejarme caer más. Lucía y yo regresamos a Usero. Una mañana, mientras arreglábamos el jardín, encontré una carta entre las cosas de mi madre. No tenía fecha, solo decía: «El amor no es lo que sobrevive a todo, es lo que no necesita destruir nada para existir». La colgué en la cocina, y entendí. A veces, ganar no es vengarse, es no ser como ellos. Han pasado 3 años desde aquella noche en Segovia. A veces me despierto aún con el corazón acelerado,
como si algo fuera a estallar de nuevo. Pero ya no es miedo. Es solo la memoria recordándome de dónde vengo y lo lejos que he llegado. La casa de Usero es distinta ahora. Lucía y yo la restauramos por completo. Pintamos las paredes, abrimos ventanas donde antes solo había oscuridad, dejamos que la luz entrara. Es curioso cómo una casa puede parecer un reflejo del alma cuando se la cuida. Y esta casa ahora respira con nosotros. Me pediste que te contara qué pasó con cada uno. Así que aquí va, sin adornos, como las cosas que ya no necesitan mentiras. Claudia Márquez fue condenada a 6 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y obstrucción de justicia. Durante el juicio, intentó manipular, llorar, culpar, pero nadie la creyó. Las pruebas eran abrumadoras. Cuando la condenaron, no gritó, solo bajó la cabeza. A veces me pregunto si, en lo más profundo, sintió alivio al ser detenida, como si por fin alguien le hubiera puesto un límite que ni ella misma sabía que necesitaba. Hace unos meses recibí una carta suya desde la prisión de Brieva. No la abrí, la quemé en la chimenea. No por odio, sino porque ya no necesitaba respuestas, ya no me importaban las excusas. Carlos Méndez se convirtió en otra persona. Después del centro de rehabilitación, se mudó al norte. Vive en Bilbao. Trabaja en una librería independiente. Me escribió una vez, contándome que había conocido a alguien, un hombre tranquilo, lector empedernido, con quien compartía tardes de silencio y vino. Le deseé suerte. No volví a saber de él, pero me alegra que haya salido de la sombra. No todos lo logran. Víctor Gómez fue despojado de su licencia, multado, y desapareció del mapa legal. Dicen que ahora da clases de derecho en una universidad menor en Portugal. Su caída fue lenta, pero completa. Lo último que supe es que vive solo, y que nadie lo menciona ya en los círculos donde antes era temido. Lucía se quedó. No nos casamos, no hicimos promesas de para siempre. Solo aprendimos a despertarnos juntos sin miedo, a cenar sin prisas, a hablar sin esconder nada, a amarnos sin necesidad de dramatismos. Ella me devolvió a mí mismo, no con gestos grandes, sino con silencios compartidos, y con esa manera suya de mirar como si todo lo que dijera no necesitara traducción. Hace un año, en una tarde de tormenta, encontramos una caja enterrada en el jardín trasero. Era de mi madre. Dentro había fotos, cartas, recetas escritas a mano, y una pequeña nota que decía: si has encontrado esto, es porque has tenido el valor de quedarte. Gracias por no huir. Lloré como no había llorado nunca. No por tristeza, sino por gratitud. Hoy dirijo una pequeña fundación en Soria. Ayudamos a hombres en situaciones de abandono, traición o crisis emocional. Les damos herramientas, apoyo y, lo más importante, un espacio para hablar sin vergüenza, porque aprendí que el silencio no es fuerza, es una prisión. Mi historia no es un cuento de hadas. No hay final feliz perfecto, pero sí hay paz. Y después de todo lo que viví, eso vale más que cualquier otra cosa. A veces, camino por el sendero que lleva al río detrás de la casa. Me siento en una piedra, escucho el agua pasar, y escribo en un cuaderno viejo que rescaté del desván. Escribo para no olvidar, para que mi historia no se pierda en el ruido de lo que pudo ser. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces te dejo una última cosa. No busques venganza, busca sentido, porque cuando encuentres el tuyo, verás como todo lo demás cae por su propio peso. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final.